Yo les voy a hablar sobre el control de convencionalidad en Panamá y la manera en que lo vamos a desarrollar es a través de una conversación descriptiva. Yo no voy a hacer una defensa ni una crítica del control de convencionalidad. Yo voy a explicar qué es el control de convencionalidad, cómo surge, quiénes lo deben ejercer, cómo se realiza en Panamá. Para ello tendríamos que tener en cuenta cuál es la jerarquía de los tratados del sistema de fuente panameño, el sistema de control concentrado de constitucionalidad juega un rol importante en la manera como en Panamá se ejercita el control de convencionalidad. Y también vamos a dar las razones de por qué los funcionarios que deben realizarlo están obligados a efectuar este control. Lo primero que deberíamos señalar entonces es qué es el control de convencionalidad. Y para eso me voy a apoyar en la opinión de un tratadista amigo que se llama Víctor Bazán, conforme al cual el control de convencionalidad consiste en juzgar en casos concretos si un acto o una normativa de derecho interno resultan o no compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, disponiendo, en caso de que no lo sean, la reforma o la abrogación de dichas prácticas o normas, según corresponda, en orden a la protección de los derechos humanos y la preservación de la vigencia suprema de tal convención y de otros instrumentos internacionales fundamentales en este campo. Igualmente, en el supuesto de que el Estado no haya cumplido con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Convención, para lo cual la Corte, por vía jurisdiccional, impone al Estado tomar medidas legislativas o de otro carácter para satisfacer semejante finalidad. Esta es la descripción que hace Víctor Bazán del control de convencionalidad propiamente tal, que es el que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha venido a señalar que los jueces y todos los órganos de un Estado también deben realizar un control de convencional a lo interno. Y de acuerdo a Bazán, ese control de convencionalidad consiste en la obligación de verificar la adecuación de las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos a la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales esenciales en el área de los derechos humanos y a los patrones interpretativos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acuñado a su respecto, no solo en su jurisprudencia contenciosa, sino también en las opiniones consultivas. Ese es, según Bazán, el control de convencionalidad que deben realizar los funcionarios a lo interno del Estado. Pero entonces, ¿cómo surgió este control de convencionalidad internacional que después que le fue atribuido también a nivel interno a ciertas autoridades? En el caso de Almonacid, Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre del 2006, la Corte Interamericana manifestó en el párrafo 124 lo siguiente: cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de la disposición de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En esta sentencia es donde la Corte Interamericana utiliza el nombre control de convencionalidad para referirse a una labor que sin lugar a duda venía realizando desde siempre, porque la Corte Interamericana
a través del ejercicio de su jurisdicción, ha venido ejerciendo este control de convencionalidad cuando veía los casos contenciosos que se le presentaban. Lo que pasa es que no lo había denominado de esa forma, ni lo había particularizado en la manera que ha venido definiendo la jurisprudencia de dicho tribunal. Como podemos ver, cuando se inaugura la doctrina de la control de convencionalidad, se le atribuye a los jueces ese deber. El deber de velar que los efectos de la Convención Americana no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Y en esa tarea los jueces debían tener o deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Así se inaugura la doctrina del control de convencionalidad. Sin embargo, en el caso trabajadores cesados del Congreso versus Perú, en el párrafo 128, la Corte elimina eso de los jueces deben realizar una especie de control de convencionalidad para aseverar que los jueces deben realizar un control de convencionalidad, el cual añade la Corte, debe efectuarse de oficio y ejercerse en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, con el objetivo de velar porque el efecto útil, ahora ya no solo es el efecto de la convención, sino que el efecto útil de la convención no se ve mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Y en el caso Cabrera, García y Montiel Flores versus México, de 26 de noviembre del 2010, la Corte señaló que esa obligación la tenían todos los órganos del Estado, incluidos a los jueces. De manera que hemos podido perfilar más o menos en qué consiste el control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana y cuál es el que debería realizar los jueces y todos los órganos de un Estado a lo interno de su jurisdicción. Lo primero que yo quiero señalarles antes de avanzar, porque sé que hay una línea académica e incluso jurisprudencial en algunos lugares que han establecido que el control de convencionalidad es un control de convencionalidad difuso, en el sentido de que todos los jueces de la República están en la obligación de realizarlo. Y eso es verdad y no es verdad. Y es parte de lo que voy a explicar. En reuniones que hemos tenido con los jueces de la Corte Interamericana, al menos cuando yo era magistrado, nos reuníamos una vez al año por razón y por facilidad de la Fundación Konrad Adenauer. Allí siempre quedó claro que, porque se los acabo de leer, que los jueces de los respectivos países deben realizar el control de convencionalidad de acuerdo a las competencias procesales que tienen. Están claros los jueces de la Corte Interamericana que ellos no pueden imponer un modo de ejercer el control de convencionalidad. Lo que sí es que los jueces deben buscar la manera, cuando ejercen su jurisdicción y ejercen las competencias que la ley interna le asigna, de realizar este tipo de control. Pero ese control no se puede realizar en desconocimiento de las normas procesales que regulan las competencias de los jueces. Entonces, eso es lo primero que yo quiero dejar claramente establecido. Ya hemos visto entonces qué es el control de convencionalidad internacional, qué es el control de convencionalidad a lo interno, cómo surgió el control de convencionalidad, quiénes lo deben ejercer, los jueces y en realidad todos los funcionarios del Estado. Ahora vamos a ver cómo se ejerce ese control de convencionalidad en Panamá. Y para ello lo primero que debemos tener presente es cuál es la jerarquía de los tratados de acuerdo a nuestro sistema de fuentes. El control de convencionalidad surge en el derecho internacional. Y es cierto que la Convención de Viena sobre los tratados establece que ningún Estado puede anteponer su derecho interno al derecho internacional. Pero también es cierto que los jueces, como reconoce
la misma Corte en el fallo que acabamos de leer, en los fallos que acabamos de leer, también están vinculados por su derecho interno. Y el derecho interno es el que establece el sistema de fuentes en un Estado. Y por eso es necesario verificar cuál es la jerarquía que tienen los tratados en el sistema de fuentes panameño. Y quizás un poquito de historia nos pueda ayudar a comprender el asunto. Jurídicamente, los tratados, de acuerdo al sistema de fuentes de nosotros, el sistema de fuentes además constitucional, tienen la ubicación o el rango de una ley, lo que jerárquicamente, si seguimos a Kelsen y su pirámide, estarían ubicados jerárquicamente por debajo de la Constitución. A pesar de que ello es así en nuestra normativa constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que durante mucho tiempo entendió y todavía sigue entendiendo que así es respecto de los tratados que no son de derecho humano, entendió durante mucho tiempo que los tratados tenían rango de ley. A pesar de esa comprensión, la Corte Suprema de Justicia, a propósito del que inauguró allá al inicio de los años 90, en su jurisprudencia comenzó a reconocerle rango constitucional a algunos artículos de algunos tratados de derechos humanos. Por lo cual, a pesar de que el sistema de fuentes de nosotros establece que los tratados tienen rango de ley, la Corte, al integrar algunos artículos de algunos tratados de derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad para utilizarlo como parámetro de constitucionalidad cuando ejercía su función constitucional de determinar la constitucionalidad o no de las leyes y demás actos que pueden ser impugnados ante ella, la Corte, repito, le dio a alguno de estos artículos rango constitucional. Y eso fue así hasta el 21 de agosto del 2008. En ese momento, ese día, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de quien les habla, dictó una sentencia que hace un antes y un después en lo concerniente al bloque de constitucionalidad y a la manera como este queda integrado. A propósito de la conversación que estamos teniendo, lo que interesa señalar y rescatar en este momento es que en esa sentencia la Corte señaló que todos los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Y también señaló que formaban parte del bloque no solamente esos tratados de derechos humanos, sino cualquier otro tratado, aunque no fuese de derechos humanos, cuyas normativas tutelaran derechos humanos. No es que el tratado ese sería parte del bloque, sino que las normas de aquel tratado que no es de derechos humanos, que regulan temas relacionados con los derechos humanos, pueden ser utilizados en el bloque de constitucionalidad. Entonces, se superó el hecho de que algunas normas de algunos tratados de derechos humanos formasen parte del bloque para señalar que todos los tratados de derechos humanos forman parte del bloque y por ende tienen rango constitucional. La argumentación de cómo se llegó a eso no viene al caso en este momento y se puede consultar el fallo de 21 de agosto del 2008. Creo que una de las partes era una persona de apellido Cárcamo. Pues bien, esa decisión del Pleno de la Corte, ejerciendo la facultad de órgano que tiene la capacidad de interpretar la Constitución, viene a significar de alguna forma una modificación o una precisión del sistema de fuentes internas, del sistema de fuentes interno en nuestro país. Y podemos aseverar, de acuerdo a una jurisprudencia que inició el 21 de agosto del 2008 y que ha sido reiterada, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, en este año ha sido reiterado ese criterio, los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Entonces, están ubicados en el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Y eso nos viene a significar algo en el tema relacionado con el control de convencionalidad. Para poder saber ese significado, entonces, deberíamos saber que si los tratados de derechos humanos forman parte de la Constitución y los estados tienen la obligación de proteger las normas de esos tratados, es a través del sistema de control de constitucionalidad que se puede realizar esa tutela de los derechos. Pero eso que suena un poco distinto a lo que muchas personas creen que la Corte Interamericana ha
obligado o ha señalado en su jurisprudencia, realmente no lo es cuando vemos cómo funciona el sistema de control de constitucionalidad en Panamá y cómo se ejerce ese sistema de control de constitucionalidad, que es el que sería el mecanismo a utilizar por parte de los jueces en el sistema panameño. Así que conforme vamos avanzando en la expiación, va a quedar perfilado que en efecto los jueces sí llegan a hacer en algún momento, en los casos que atienden, una especie de control de convencionalidad. Lo que no tienen es la facultad de expulsar del sistema normativo panameño aquellas normas que contradigan a las normas de la Convención de Derechos Humanos que estén aplicando en algún momento. Pero sí realizan el control de convencionalidad en la forma que vamos a explicar ahora. Lo primero que debemos tener presente entonces es que en Panamá existe un sistema de control de constitucionalidad concentrado. Las explicaciones que voy a dar ahora son las bases del entendimiento de cómo se debe realizar y en efecto cómo se realiza el control de convencionalidad en Panamá. El artículo 206 de la Constitución panameña establece lo siguiente como facultad que le atribuye a la Corte Suprema de Justicia. Dice que esta Corte tiene la guarda de la integridad de la Constitución, para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugnen ante ella cualquier persona. Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiera alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de esta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir. Las partes solo podrán formular tales advertencias, una sola vez por instancia. De acuerdo a esta norma, el control de constitucionalidad se ejerce de dos formas. A través de una demanda autónoma de inconstitucionalidad que puede presentar cualquier persona ante la Corte Suprema de Justicia, porque es una acción popular, la acción de inconstitucionalidad. La otra forma que se puede realizar es a través del mecanismo de advertencia de inconstitucionalidad que realiza alguna de las partes al juez que está conociendo un caso, al que le señala: oiga, juez, esa disposición que usted va a aplicar para decidir esta causa es inconstitucional. Por favor, eleve la respectiva consulta ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida, antes de que usted vaya a aplicar una norma inconstitucional, si esta norma es contraria o no a la Constitución. Y el otro mecanismo es cuando el mismo juez, de oficio, antes de aplicar la norma que tiene que utilizar para resolver la situación de que se trate, considera que dicha normativa es contraria a la Constitución y entonces eleva de oficio, repito, la consulta ante la Corte Suprema de Justicia. Y además existe un mecanismo de control de constitucionalidad previo, que es el que tiene lugar cuando el Ejecutivo presenta una demanda de inexequibilidad contra los proyectos de leyes que estime contrarias a la Constitución. En cada uno de estos escenarios es posible realizar un control de convencionalidad, como veremos más adelante. Adicionalmente, el sistema de control de constitucionalidad panameño tiene una virtud o desvirtud, dependiendo de cómo se vea el asunto. Es que no solo se plantea la inconstitucionalidad de leyes, sino que se plantean también las posibles inconstitucionalidades de decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona. De manera que a través del control de constitucionalidad panameño se puede demandar casi que cualquier acto o negocio jurídico proferido por algún servidor público dentro del ejercicio de sus respectivas competencias ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y por vía de la vía incidental de la advertencia y consulta de inconstitucionalidad, también se realiza un control de constitucionalidad respecto a las disposiciones legales o reglamentarias que los jueces deben aplicar. Pero aquí quiero también hacer una explicación. El segundo párrafo dice:
cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia, y la Corte ha dicho que los jueces no son los únicos que imparten justicia, sino que también existe una justicia administrativa. De manera que aquella persona que en la administración tenga la capacidad de ejercer funciones parecidas a aquellas que impliquen impartir justicia, también tienen la obligación de elevar las consultas que de oficio considere deben realizar o las advertencias de inconstitucionalidades que las partes le planteen. Y sin lugar a dudas, los funcionarios administrativos y también la Asamblea, antes de expedir los respectivos actos, los administrativos, decretos, reglamentos, etcétera, y la Asamblea, leyes y reglamentos legislativos, etcétera, están en la obligación también de respetar a la Constitución. Por eso es que es importante en la explicación que estamos realizando saber cuál es la ubicación que tienen los tratados de derechos humanos. Tienen rango constitucional, por lo cual esos tratados deben ser tenidos en consideración al momento de realizar todas estas actividades. Y el nombre que se utilice no es lo importante, sino es la actividad. Cuando se utiliza un tratado de derechos humanos para determinar si la norma es contraria o no a la Constitución, porque el tratado forma parte de la Constitución, y a eso se le denomina control de constitucionalidad, pues si estamos utilizando las normas del tratado, realmente estamos ejerciendo un control de convencionalidad. Pues bien, ¿cómo estos funcionarios que tienen la capacidad de impartir justicia o que participan en la administración de justicia realizan el control de constitucionalidad y por ende el control de convencionalidad cuando advierten o se le advierte a alguna de las partes que esa disposición que se va a aplicar es contraria a una convención? Lo primero que el funcionario debe realizar es lo que la Corte ha venido denominando una interpretación conforme. Por allá en el año 2011, a propósito de un habeas corpus y de una demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra un artículo de la ley de la policía o de una norma que regulaba los aspectos de la policía que establecían que los policías tenían una especie de privilegio de no ser suspendidos en el ejercicio de su profesión cuando estaban siendo acusados de un homicidio o de cualquier supuesto delito, y a ellos no se les aplicaban detención preventiva, tenían la obligación de mantenerlos encuartelados, etcétera, etcétera, etcétera. En esos fallos, la Corte señaló que los jueces tienen la obligación de realizar una interpretación conforme a la Constitución. Y como ustedes saben, la interpretación conforme lo que viene a significar es lo siguiente, que cuando un juez va a aplicar una norma legal o reglamentaria para decidir un caso y estima que esa norma en su primera lectura parece contradecir a la Constitución, el juez debe buscar la manera de realizar una interpretación que sea conforme a la Constitución de esa norma. Si el juez encuentra una forma de interpretar esa disposición legal o reglamentaria que en principio le parece inconstitucional, si encuentra una forma de adecuarla a la Constitución, entonces ese juez no está en la obligación de realizar una consulta de inconstitucionalidad y aplica la ley o el reglamento de acuerdo a la interpretación que encontró que se adecua a la Constitución. Pero téngase presente que esa interpretación que él encontró que se adecua a la Constitución debe efectivamente surgir de la lectura y de la interpretación de la norma. No es que el juez caprichosamente va ahora a decir, esta norma yo creo que sí es constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque me da la gana. No. Tiene la obligación de determinar a través de una respectiva argumentación si esa disposición que va a aplicar, que en principio pareciera ser contraria a alguna norma constitucional, puede ubicarla
con una interpretación y un significado que se adecue a la Constitución. Esto lo hace a propósito de evitar tener que presentar una consulta de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte ha dicho que esa es lo que los jueces deberían realizar antes de remitir la consulta cuando entiendan que hay una norma que en principio les parecía que era inconstitucional. Si el juez no encuentra una interpretación de ese precepto legal o reglamentario que se adecue a la Constitución, entonces y solo entonces está en la obligación de plantear la consulta de inconstitucionalidad, porque en nuestro sistema de control de constitucionalidad los jueces no tienen la capacidad de desaplicar una norma legal o reglamentaria que estimen contraria a la Constitución, porque esa es una facultad exclusiva, como acabamos de ver, que establece el artículo 206 de la Constitución Nacional, atribuida a la Corte Suprema de Justicia. De esa misma forma, cuando un juez va a aplicar una ley o una disposición reglamentaria que considere que viola o es contraria a un artículo de alguna convención, debe verificar si efectivamente esa disposición no tiene alguna interpretación que se pueda adecuar a la Constitución y, por supuesto, en sede de control de convencionalidad, al tratado, a la interpretación que de ese tratado ha realizado la Corte Panameña y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque parte de la doctrina del control de convencionalidad es que entre la Corte Interamericana y los tribunales de los países, particularmente los constitucionales y sus salas constitucionales o la Corte Suprema de Justicia, existe diálogo. Un diálogo que permite que los países a nivel interno realicen interpretaciones que son mucho más favorables de aquellas que ha realizado la misma Corte Interamericana respecto a la Convención Americana, por ejemplo. Entonces, por eso se debe tener presente por parte de los jueces también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y no solamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque en la medida que la Corte Suprema de Justicia tenga una jurisprudencia que se pueda considerar que tutela en mejor forma el derecho que se trate, se ha de aplicar es esta jurisprudencia y no la de la Corte Interamericana. Y desde luego debe tener en cuenta el juez la jurisprudencia que ha dictado respecto a la interpretación del artículo de la convención de que se trate, que está utilizando para hacer la interpretación conforme de la disposición legal o reglamentaria, el criterio que ha realizado la Corte Interamericana. Si ese juez considera que ha encontrado una interpretación que se adecue a estos criterios que estamos mencionando y, por supuesto, que se adecue a la Convención Americana de Derechos Humanos, a pesar de que prima facie, es decir, como una primera lectura, parecía que esa disposición legal o reglamentaria era contraria a esa convención, entonces el juez aplica la norma de acuerdo a esa interpretación que encontró conforme a la convención. Y téngase presente que cuando el juez realiza ese tipo de actividad, ha ejercido un control de convencionalidad. Eso está claro, porque la disposición inicialmente parecía inconvencional. Como el juez no puede desaplicar esa disposición que parecía inconvencional, debió haber planteado una consulta de inconstitucionalidad. Pero de acuerdo a la doctrina, la interpretación conforme, antes de realizar ese planteamiento, el juez debe tratar de encontrar una interpretación, si desde luego, cuando no cabe, no lo puede hacer, de esa disposición legal o reglamentaria que pareciera prima facie contraria a la convención. Y cuando la encuentra, entonces, fíjese que desaplica la interpretación que prima facie parecía contraria a la convención y aplica aquella que se conforma con la misma. Con lo cual, el juez está realizando un control de convencionalidad. Y esta precisión es importante porque yo he notado que se dice, no, los jueces tienen la obligación de realizar un control difuso. Sí, claro, y así es como se realizan. Porque cuando no encuentra
el juez en el sistema de fuente panameño una interpretación que se adecue a la convención, como la convención forma parte en el sistema de fuente de nuestra Constitución, tiene que expulsar a la norma que es contraria a esa convención del sistema normativo. No tiene otra opción. Y a eso precisamente es a lo que se ha referido la jurisprudencia de manera reiterada, solo que algunas personas no hacen énfasis en eso. Cuando dice, por ejemplo, en el caso de trabajadores cesados del Congreso versus Perú, dice que ese control de convencionalidad debe ejercerse de oficio, y señala la Corte, y ejercerse en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Es que eso está allí en trabajadores cesados, que es el segundo fallo, pero también lo vamos a ver en Almonacid Arellano versus Chile, que es el primer fallo en el que la Corte ha señalado precisamente que los jueces tienen que velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no sean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que eso lo tienen que realizar en el marco de sus respectivas competencias. De manera que un juez que no tenga la competencia de desaplicar normas inconstitucionales, normas inconvencionales, no lo podría hacer así porque sí, sin violar su sistema de fuentes. Y no lo podría hacer así porque sí, sin violar incluso la misma jurisprudencia que la Corte Interamericana ha señalado que los jueces están en la capacidad de realizar este control en el marco de sus respectivas competencias procesales. Ahora bien, ¿por qué razón? Déjeme ver cuánto me queda de tiempo, por favor, disculpen. ¿Por qué razón los jueces tienen estas obligaciones? Hay dos aspectos que nosotros deberíamos tener en cuenta. Los argumentos de derecho interno y los argumentos de derecho internacional. Vamos a empezar con los argumentos de derecho interno. Los jueces deben realizar un control de convencionalidad, no solo porque la Corte Interamericana lo ha dicho, eso no sería suficiente en un Estado de Derecho. Los jueces también están vinculados a su sistema de fuente interno y a su Constitución. Y esto vale la pena reiterarlo porque de lo que se trata es de encontrar una interpretación que permita que se realice lo que desde afuera se nos dice que debemos realizar. Dichos funcionarios están obligados a realizar un control de convencionalidad porque, uno, la Constitución es la norma suprema del Estado a la cual están sometidos todos los poderes públicos y los particulares. Dos, los jueces y demás funcionarios del Estado han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. 3. El artículo 17 constitucional dispone que los derechos y garantías establecidos en la Constitución se consideran como mínimos y no excluyentes de otros que incidan en la dignidad de la persona y en los derechos fundamentales, lo que implica que el texto constitucional no consagra un catálogo cerrado de derechos y garantías y que fuera de este existen derechos y garantías que inciden sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona y en los derechos fundamentales. Que son dignos de ser reconocidos y tutelados con la misma prominencia que los previstos en la Constitución. 4. Los derechos humanos reconocidos en convenios internacionales tienen la virtud de incidir en la dignidad de la persona y en los derechos fundamentales de ésta. 5. La Constitución establece en el artículo 4 que Panamá acata las normas del derecho internacional y los tratados de derechos humanos participan de esa naturaleza. 6. La Corte Suprema de Justicia ha interpretado los artículos 4 y 17 de la Constitución en concordancia con los artículos 1, 2, 25 y 29 de la Convención Americana y concluye que existe un bloque de constitucionalidad integrado por todas las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados y ratificados por Panamá, a los que se le ha asignado valor o rango constitucional. 7.
En razón del principio de supremacía constitucional, de la obligación que deriva del primer párrafo del artículo 17 constitucional, conforme al cual las autoridades de la República están instituidas, entre otras razones, para cumplir y hacer cumplir la Constitución, y del juramento efectuado por los jueces y demás funcionarios de respetar la Constitución y someterse a ella, tales autoridades del Estado no solo están sujetos a la Constitución, sino a los tratados de derechos humanos ratificados y aprobados por el Estado, pues estos forman parte del bloque de constitucionalidad y poseen rango constitucional. Esos serían, grosso modo, los argumentos y las razones jurídicas que obligan a los jueces y demás funcionarios del Estado a realizar un control de convencionalidad. Y vamos a ver ahora los argumentos del derecho internacional, los cuales podrían ser, sin ser exhaustivos, los siguientes. Los Estados forman parte de la comunidad internacional regidos por el derecho internacional. 2. Cuando firman una convención se obligan a cumplirla de buena fe. Artículo 26 de la Convención de Viena. Y no pueden invocar su derecho interno, aún el constitucional, con el propósito de desconocer el derecho internacional. Artículo 27 de la Convención de Viena. 3. La falta de cumplimiento de una obligación internacional genera responsabilidad internacional y esta se puede producir cuando algún funcionario del Estado no cumpla con la obligación convencional, sea por acción, omisión o por cumplimiento imperfecto. 4. El artículo 1.1 de la Convención Americana preceptúa que los Estados firmantes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 5. Por su parte, el artículo 2 de la Convención Americana señala que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, lo que implica que deben realizar las modificaciones en el derecho interno que sean necesarias y dar cualquier obstáculo que impida el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención. 6. El artículo 4 de la Constitución dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. 7. Por ende, los jueces, los funcionarios que imparten justicia y los que participan en la administración de justicia, como ocurre con el Ministerio Público, al momento de aplicar una norma a un caso concreto, deben tener presente la Convención Americana y, por derivación lógica de los argumentos antes mencionados, el derecho convencional sobre derechos humanos aprobado y ratificado por Panamá, lo cual puede implicar la necesidad de realizar una interpretación sistemática con el propósito de cumplir con las obligaciones internacionales, tal y como efectuó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 21 de agosto del 2008. Entonces, estas son las razones por las cuales un juez y los funcionarios del Estado deben realizar un control de convencionalidad. Creo que me he ajustado al tiempo, me queda por lo menos 2 minutos, déjeme ver si puedo concluir con un resumen. Entonces, los jueces y demás funcionarios que participan en la administración de justicia tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad utilizando el sistema que hemos explicado de la interpretación conforme. Debe realizar una interpretación de una disposición legal o reglamentaria que prima facie pareciera contraria a la Convención y por ende a la Constitución panameña, de manera tal que encuentre, si es posible, una interpretación de esa disposición que se adecue a la Convención. Pero no solo a la Convención, sino a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las razones que explicamos hace un rato, en la medida que la jurisprudencia de la Corte panameña sea mejor o superior a la Corte Interamericana. Si no encuentra una interpretación conforme, fíjese que en ese caso ha realizado un control de convencionalidad, solo que no tiene la capacidad de expulsarla del ordenamiento jurídico, ni tiene la última palabra tampoco en esta materia. Por ello, al realizar de esta forma el control de convencionalidad, está en la obligación de plantearle a la Corte Suprema de Justicia, este juez que estima que la disposición legal o reglamentaria que va a aplicar es contraria a la Convención, una consulta de inconstitucionalidad para que la Corte, que es la que sí tiene la capacidad de expulsar del sistema de
del sistema normativo panameño, aquellas normas que contradigan a la Constitución y que contradigan, por ende, a las convenciones de derechos humanos, el respectivo cuestionamiento constitucional para que la Corte, con audiencia del procurador de la administración o el procurador general, según cualquiera de los dos que esté en turno, decida si esta disposición es o no contraria a la convención. En un procedimiento por demás democrático, porque en algún momento la Corte abre por espacio de 10 días la posibilidad de que cualquier persona que esté en nuestro país opine respecto de la constitucionalidad, convencionalidad o no de un acto que se le está planteando a la Corte como constitucional. Y es lamentable que este mecanismo de control democrático de las leyes, porque allí cuando se escuchan a las personas hay una participación democrática, no haya tenido en la práctica el auge que debería tener, porque casi que nadie participa en ese periodo de 10 días cuando la Corte consulta públicamente qué opinan las personas del acto que esta Corte tiene que decidir si es contraria o no a la Constitución o a la Convención. Entonces, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o aclaración que a bien tengan. Muchas gracias. Gracias, maestro Jerónimo. Sí, tenemos algunas preguntas que se han estado formulando durante su ponencia. Carlos Barragán pregunta, magistrado Mejía, ya que mencionó el control difuso, pregunto, con la entrada del sistema penal acusatorio, ese control difuso, o mejor dicho, mixto, ¿se amplía el control de constitucionalidad y convencionalidad? Fíjese, es que el sistema acusatorio vino a poner en evidencia lo que ya era una práctica. Los jueces, por regla general, han aplicado siempre la Constitución en materia penal. Lo aplican durante la tramitación de los procesos y también lo aplican cuando se deciden habeas corpus y se aplican también cuando se deciden amparos. En todas estas materias se aplica la Constitución. Ocurre lo siguiente, que el sistema acusatorio, particularmente los primeros artículos del Código Procesal Penal, viene a establecer que este procedimiento se rige no solo por las normas establecidas en el Código Procesal Penal, sino también por aquellas establecidas en la Constitución, en los tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego el juez que se encuentre con una disposición legal o una disposición reglamentaria, pero no solo el juez, también el Ministerio Público, que se encuentre con una disposición legal o reglamentaria que en primer lugar le parezca inconvencional, debería tratar de ver si encuentra una interpretación de esa disposición que se adecue a la Convención y a la jurisprudencia de la Corte Panameña y de la Corte Interamericana por las razones que les he mencionado. Si ese juez encuentra una interpretación y es conforme y es una interpretación no caprichosa, porque yo lo que quiero que estemos claros que no es que los jueces ahora van a hacer las interpretaciones que quieran, sino una interpretación que se deduzca de esa disposición. Ustedes saben que las normas tienen las capacidades de ahí derivarse diversas interpretaciones. Por regla general eso es así, lo que pasa es que a veces uno no lo ve. Y cuando uno hace ejercicio, entonces se da cuenta que esa primera interpretación que parecía inconstitucional o en este caso inconvencional, realmente no lo es porque hay otra manera de interpretarlo. Cuando el juez realiza eso o el Ministerio Público realiza ese acto, está realizando un control difuso de convencionalidad. Ya lo expliqué hace un rato, porque deja de aplicar la interpretación de la norma que parecía inconstitucional para encontrar en esa misma norma una interpretación conforme a la convención. Pero si después de realizar esa actividad de tratar de encontrar una interpretación conforme a la convención, no la encuentra, no le queda más remedio, no tiene otro camino ese juez o ese funcionario del Ministerio Público, sino que plantear una consulta de inconstitucionalidad. Porque la convención es una norma constitucional en nuestro sistema de fuente. Y la manera como el sistema de fuentes de nosotros y el control de constitucionalidad está diseñado es con un control concentrado.
pero un control concentrado respecto de quién tiene la última palabra de expulsar la norma. Pero un control difuso, cuando lo entendemos bien, este control concentrado, el aspecto difuso consiste en aquella facultad que tienen los jueces y los funcionarios que imparten justicia o que participan de la administración de justicia, como el Ministerio Público, de tratar de encontrar una interpretación conforme a la Constitución, conforme a la convención de esa norma legal o reglamentaria que en principio parecía inconstitucional. Y téngase presente, cuando el juez hace eso, está ejerciendo una función constitucional, está ejerciendo una función convencional, está realizando un verdadero control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. En ese aspecto, cuando él encuentra que, o mejor dicho, cuando no encuentra una interpretación que se adecue a la Constitución y o a la Convención, entonces y solo entonces plantea, porque él no tiene la capacidad de expulsar esa disposición legal o reglamentaria del ordenamiento jurídico, plantea la consulta. Y bueno, la última palabra sí la tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para determinar si esa ley, ese reglamento es o no contrario a la Convención o a la Constitución, según sea el caso. Entonces, esa es la manera como se realiza, con total independencia de si es el sistema acusatorio o no. El sistema acusatorio lo que nos vino a traer, nos vino a enrostrar, es algo que ya existía. Uno. Y dos, nos vino también a eliminar un problema que hubo con un fallo de la Corte allá en el año 1988. A propósito de la casación civil, con el nuevo Código Judicial, que era nuevo en ese tiempo, ya el viejo Código Judicial en este momento. Con el nuevo Código Judicial se trajo una disposición, o mejor dicho, a una de las normas de la casación civil se le añadió que entre las disposiciones que se podían denunciar como infringidas estaban las normas de la Constitución. La Corte estimó, allá en el año 88, no recuerdo la fecha, pero es del año 88 el fallo, la Corte estimó que esa palabra, la Constitución, en esa norma del Código Judicial, libro segundo, era contraria a la Constitución, porque violaba la capacidad que tenía el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para determinar si una sentencia, un acto, un reglamento, una ley, el acto que se trate era o no contraria a la Constitución. Pero yo creo que esa decisión fue una decisión que partió de un concepto equivocado. A la Corte no se le estaba planteando que determinara la inconstitucionalidad a los efectos de sacar una norma del sistema judicial. A la Corte lo que se le estaba planteando era si la ley, perdón, si la sentencia o el auto de que se trate era o no contrario a la Constitución. Y claro que sí, es una especie de control de constitucionalidad, pero era una especie de control de constitucionalidad que se hubiera podido ejercer en la forma que lo estamos diciendo. La Corte podía tratar de ver si era o no realmente contraria, y si estimaba que lo era, tendría entonces que plantear la respectiva consulta ante el Pleno. Pero bueno, no sé si esto le ha explicado o aclarado su interrogante. Rivas, el señor Rivas nos pregunta también, magistrado, usted que fuese posible tal vez migrar a un sistema, de nuestro sistema concentrado, a migrar a un sistema difuso para un mejor control. Bueno, yo creo que en la doctrina y en la práctica se ha determinado que los dos sistemas tienen pros y contras. Al fin y al cabo, ¿cuál es el mejor sistema? Realmente que tendríamos que partir de algunos supuestos idealizados, ¿no? Si quisiéramos realizar un control difuso de constitucionalidad parecido a lo que se realiza en Estados Unidos, pues entonces los jueces deberíamos tenerlos bien capacitados en entender cómo se interpretan las normas constitucionales, cómo funciona el sistema de fuente en nuestro país. Nos tendríamos que capacitar también, porque al fin y al cabo la Constitución es política. Y esto que voy a que no se malinterprete, es que el ejercicio del poder público es político. Y tendrían que tener también conocimiento de lo político. Porque al fin y al cabo de eso es que se trata. De aplicar normas con eminente contenido político como las que están en la Constitución. Así que
ir hacia ese sistema implicaría primero tomar unas medidas del caso y yo siento que hay jueces muy buenos en Panamá, pero creo que el sistema, y esto no es una crítica, es una descripción, creo que el sistema universitario de nosotros y bueno, los sistemas de capacitaciones no prepararon a los jueces para esa actividad. Creo que en este momento la escuela, perdón, el instituto lo está realizando y estos seminarios sirven para tales propósitos, pero para emigrar a un sistema como ese, en primer lugar tendríamos que tener bien capacitado a nuestros jueces, y no solo a los jueces, sino también a los funcionarios del Ministerio Público y todos los que participan de la Administración de Justicia. No sé si hará que el sistema sea mejor o peor, porque al fin y al cabo lo que tiene el sistema difuso es que un juez desaplica una norma por entender que es contraria a la Constitución, pero otro juez puede aplicarla. Y el argumento que se da en contra de eso es que, no hay certeza y seguridad jurídica sobre cuál realmente son las normas que están en nuestro sistema. Bueno, eso no es tan del todo cierto, porque cuando se aplica y se desaplica, las normas siguen formando parte del sistema. Quizás el argumento de certeza tenga que ver con, bueno, miren, lo que pasa es que hay unas normas que son inconstitucionales y permanecen en el sistema, y como no hay un sistema concentrado, esas normas siguen siendo objeto de interpretación por algunos jueces que ven en ella una interpretación de acuerdo a la Constitución y otros que no. Y para dar seguridad y certeza, mejor atribuyámosle esto a un ente concentrado para que sea ese ente el que tenga la última palabra. Entonces, esa es la ventaja del sistema concentrado, ¿no? Poder saber qué está vigente, o mejor dicho, qué forma parte de nuestro sistema normativo y qué no. Qué se puede utilizar y qué no. Porque los fallos de inconstitucionalidad, algunos, dependiendo del sistema y dependiendo de lo que diga la Corte, a veces tienen efectos derogatorios y a veces tienen efectos nulidad, y no es lo mismo. Porque en uno u otro caso, dependiendo de las circunstancias, se puede o no utilizar esa misma norma, por ejemplo, con efectos de ultraactividad, cuando se trata de los efectos derogatorios, pero nunca cuando se trata de los efectos de nulidad. Entonces, eso también tiene que ver con una decisión de qué tipo de sistema queremos. Me parece que los países han intentado hacer una mixtura de estos sistemas. En algunos casos hay una parte difusa, en otros casos hay una parte concentrada. Y no solo eso, sino que también hay modelos de sistemas en los que las cortes no tienen la última palabra. Las cortes, por ejemplo, le plantean la inconstitucionalidad de una ley, dicen que la ley es inconstitucional, pero todavía el Congreso tiene en esos países la posibilidad de reiterar la ley, dando algunas razones, unas explicaciones, y la ley queda vigente, a pesar de una posición de la Corte. Entonces, en los países, en la práctica, hay muchas cosas que se pueden ver y adaptar o no, y determinar si sirve de acuerdo a nuestra cultura jurídica. Nosotros tenemos una cultura jurídica. Nosotros tenemos una manera de entender el derecho. Nosotros tenemos una práctica. Bueno, si es buena o mala, bueno, ese es el criterio, el juicio que debemos hacer para ver en qué podemos mejorar lo que sin lugar a dudas siempre es perfectible. Así que, ¿cuál es mejor? No, yo no sabría decirle cuál es mejor. Depende de las variables que se tengan que utilizar, depende de nuestra cultura, depende de qué es lo que queremos realmente conseguir nosotros los panameños en buena lid, ¿no? En buena lid. Tenemos participación también de otros países, de Nicaragua, de República Dominicana en la tarde de hoy. Y esta pregunta viene de Nicaragua. ¿Qué nos podría decir sobre la soberanía y el control de convencionalidad? Sí, claro. Bueno, es que si usted se da cuenta, en el planteamiento que hago yo, el planteamiento parte del respeto a la Constitución y al sistema interno del Estado de Derecho. Porque, y si se da cuenta, los argumentos que doy yo para convencer del por qué se debe realizar el control de convencionalidad, primero utilizo los argumentos de derecho internos del derecho panameño. Nuestro sistema de fuente panameño permite que nosotros utilicemos las convenciones de derechos humanos y permite que la equiparemos como normas constitucionales, de manera que hay una obligación de hacerla.
si no lo permitiese y si el sistema de fuente establecería que los tratados tienen una jerarquía inferior a la Constitución, definitivamente que el asunto sería un poco más complicado, aun cuando los internacionalistas y los defensores de derechos humanos nos digan, no, es que el derecho internacional prevalece y tenemos que hacerlo porque la defensa de los derechos humanos es importante. Aún así, yo sigo viendo que aunque la soberanía ha retrocedido en gran medida en esta materia, todavía los estados siguen siendo soberanos y todavía es la constitución de cada estado, perdón, la que facilita o no, como una suerte de bisagra, la interacción entre el derecho internacional y el derecho interno. Y esa es precisamente las razones por las cuales yo parto mi argumentación con las razones de derecho interno para que quede claro que es porque nuestra legislación también lo permite. Cualquier otra cosa ya es un asunto de interpretación y de qué prevalece, si el derecho internacional o no. Y bueno, esos son debates que hemos tenido a propósito de la Fundación Conrad, en donde los estados siguen tratando a través de algunos jueces de mantener su soberanía, y yo creo que ese debate es importante, y la Corte ha sido, a pesar de que ha sido insistente en decir que su jurisprudencia se debe aplicar, pues también hay algunos estados que la consideran como relevante, no como de obligatorio aplicación, porque bueno, ven su sistema de fuente y ven quizás un peligro de su soberanía y en que desde afuera se dicten disposiciones que quizás están muy bien intencionadas, pero que desconocen realidades al interno de un país. Entonces, este tema es complicado, es un tema donde hay posiciones y sin lugar a dudas, donde hay posiciones hay debate. Yo planteé lo que en Panamá se puede hacer y se puede hacer por las razones que di. Yo no sé en otros países, aunque algo he estudiado otros países, pero no estoy seguro si el planteamiento es igual o la argumentación necesariamente tenga que ser igual a la nuestra. ¿Qué importancia tiene, maestro, el tema del activismo judicial frente a precisamente este control de convencionalidad? Hay una realidad. Las normas constitucionales y las normas convencionales son ambiguas, indeterminadas, vagas. Vamos a ver un ejemplo. La Constitución panameña dice, en el artículo 17, las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde se encuentren y a los extranjeros que se encuentren bajo su jurisdicción. También tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y de defender los derechos y deberes individuales y sociales. Más o menos eso es lo que dice el artículo 17. Eso dice mucho y dice poco. A ver, ¿qué autoridades? Dice, las autoridades de la República. ¿Cuáles? Están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes. ¿En qué consiste la protección? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo termina la vida? Porque cuando empieza la vida, empieza la protección. Y cuando termina la vida, podría terminar la protección según las circunstancias. En su vida, bienes, honras de los nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, las disposiciones constitucionales tienen esas características. Y sin lugar a dudas, invitan a interpretaciones. A interpretaciones en donde digamos las cosas como son. Ahí va a entrar la ideología del juez. Ahí va a entrar las creencias del juez. Ahí va a entrar la cosmovisión del juez. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que los jueces en gran medida se autocontrolen de sus ideologías, de sus cosmovisiones y demás, que es un poco difícil porque es despersonalizarlo, de alguna forma quitarle su identidad, pero que entiendan que su rol es tratar de hacer una interpretación en un Estado de derecho con normas que permiten interpretaciones de diversas naturalezas en una sociedad democrática con una diversidad y por ende una gran cantidad de intereses que no necesariamente están en consenso. Y sin lugar a dudas, estas normas invitan a un activismo. Y nosotros podemos ver en los diversos países del mundo que hay tribunales más activos que otros. Hay tribunales
en donde el activismo prácticamente no existe. Y esto también tiene que ver con el entendimiento de cómo se ve ese juez en su sistema en su sistema jurídico. Y tiene que ver también con un aspecto de cuánto respetamos o no a la democracia. Yo pienso, y siempre, yo antes de estudiar, yo no puse eso en mi currículum porque no tiene sentido hablar de lo que yo he hecho. La formación de la Universidad Tecnológica a mí me ha enseñado que los sistemas funcionan cuando los sistemas están en equilibrio y que todos los sistemas tienen que tener salidas de emergencia. Y cuando uno va a construir algo, uno tiene que construirlo creyendo en que las cosas van a funcionar, pero también teniendo una salida de emergencia. Me parece que el equilibrio siempre es lo fundamental. Ni mucho activismo ni tampoco activismo. Allí donde hay mucho activismo, teóricamente, pues, porque la realidad de los estados quizás son los jueces en algunos casos los que tutelan mejor los derechos y no la política. Pero teóricamente, cuando hay mucho activismo se desplaza al legislador. Y el sistema de control constitucional panameño no sé si eso ocurre así o no. Quizás en otros países lo diga, o quizás el activismo se impuso, pero en Panamá yo puedo decir que la jurisprudencia es moderada en cuanto a activismo se refiere, y creo que tiene que ver con algún entendimiento de que también la democracia es importante y que mejor las cosas se debatan y no sean decididas siempre y en todo lugar por un juez. El activismo tiene sus pros y también tiene sus contras. Pro allí en donde la política no ha sabido tutelar los derechos y los contras en donde reemplazamos el debate político, el escenario donde se deben realizar las cosas por una élite que se tiene como la que tiene la última palabra. Y fíjese que se lo dice un ex magistrado de 12 años que a pesar de tener esa posibilidad de ejercer, ejercimos mucha jurisprudencia progresista, sin lugar a dudas, pero también con el entendimiento de que no podíamos desbordar algunos límites, algunas autorrestricciones que uno se debe poner o imponer dependiendo de los momentos, de entender los tiempos es importante. Y hay veces que no solo el deseo de hacer las cosas como uno quisiera que funcionen se debe imponer, sino hay que entender los tiempos. Entonces, si esto lo ha enredado, lo ha complicado más, pero de alguna forma le estoy hablando desde mi corazón. Hemos observado que el debate de que si la convención está o no por encima de la Constitución no termina entre colegas. En base a sus estudios, maestro, ¿hay posibilidad de cerrar este debate? Bueno, claro, es que eso tiene que ver con ideología, con cosmovisión, con deseo de tutelar o no los derechos, pero lo que nosotros tenemos que ver son realidades, y por eso partía mi Constitución. En la Constitución, los tratados de derechos humanos, los tratados en principio tienen rango legal. La Corte, en ejercicio de sus facultades constitucionales, la elevó a rango constitucional. Yo no desconozco que hay personas, no solo en Panamá, sino en el mundo, que piensan que los tratados de derechos humanos están por encima de las constituciones y tienen argumentos plausibles, argumentos buenos, pero frente a esos argumentos yo parto de la realidad de mi país y tengo también que ser respetuoso de conciliar esos argumentos con la realidad del derecho interno. Para algo sirve el derecho interno y es para hacer ese tipo de conciliación y servir de bisagra. Afortunadamente, nosotros tuvimos la posibilidad de lograr una comprensión y ese diálogo entre lo internacional y lo interno con el fallo del 21 de agosto del 2008, cuyo ponente es quien les habla. Porque a mí particularmente me interesaba y soy un convencido de que los derechos humanos son muy importantes. Más, los derechos humanos son la razón, en principio, sé que hay otras personas que no estarán de acuerdo, la razón de ser del Estado, pero también
ubicándolo en el lugar que le corresponde, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema de fuentes internas. Y lo ubicamos en rango constitucional. No desconozco los que piensan que tiene rango supraconstitucional, pero lo cierto es que en Panamá, de acuerdo a una jurisprudencia que tiene más de 10 años, tiene rango constitucional. Y de acuerdo a la jurisprudencia que se generó con el bloque de constitucionalidad a inicio de los años 90, cuando se reconocía que algunos tratados, algunos artículos de algunos tratados de derechos humanos formaban parte de este bloque, también le dieron un rango constitucional. Nunca en Panamá se le ha dado rango supraconstitucional. Por aquí nos están comentando, deben ser personas allegadas tal vez a la jurisdicción de familia. El control de convencionalidad también deben efectuarlo los jueces de familia. Sin lugar a dudas. Todos los jueces y todos los funcionarios del Estado están en la obligación de realizar un control de convencionalidad. Fíjese, por ejemplo, los jueces de familia tienen que tomar decisiones como cualquier juez y ellos tienen que aplicar, bueno, la forma como en Panamá lo estamos realizando y que ya yo lo expliqué. Pero la administración, cuando va a expedir un decreto, cuando va a expedir un reglamento, también ejerce un control de convencionalidad en la emisión. Tiene que ver si lo que él va a hacer se adecua o no a la convención por vía del control que estamos realizando, que estamos expresando. De manera que todos lo tenemos que hacer. Y aquellos funcionarios de la administración que tienen la capacidad de impartir justicia en la forma que la Corte Suprema de nosotros ha definido que hay una suerte de impartición de justicia en la administración, en la administración, también tienen que realizarlo a través de la respectiva interpretación conforme y posterior planteamiento de la consulta en caso que no encuentre una interpretación que se adecue a la convención. Sí, todos realmente lo tienen que hacer. Una cuestión más, ¿cuáles serían los retos del control de convencionalidad de cara en nuestro país o tal vez en la región? Bueno, primero yo creo que quitar el mito de que es algo nuevo. Aquí en Panamá siempre se ha hecho ese tipo de control, solo que no se le llamaba control de convencionalidad. Dos, creo que el reto es que a pesar de que siempre se ha hecho, se hacía con poca y se sigue haciendo con poca frecuencia. Creo que ese es el principal desafío, concientizar a los funcionarios de la obligación de tomarse en serio los derechos de la gente. Y hacerlo de manera prudente, hacerlo de manera equilibrada en ese ejercicio. Eso yo creo que son los retos. Capacitar, concientizar de que esto es importante y que hay una obligación constitucional y convencional por la cual debemos realizarla. Creo que y eso va a implicar capacitación. Lo que se viene haciendo, lo que pasa es que es un proceso que toma tiempo. Un proceso que toma tiempo y un proceso también donde hay obviamente resistencia al cambio, resistencia de órdenes en el constitucional y en el legal, en el sentido de cuál es la naturaleza de la norma constitucional. Si esta norma es, como decían los alemanes, que tiene un efecto de irradiación o no. Todavía acá se discute esas cosas y es parte de la resistencia. Y no solo acá, también García Amado, por ejemplo, en España sigue discutiendo el tema del positivismo. Ferrajoli tiene una posición también interesante. Entonces son temas que están allí, que van a estar allí, aunque un modelo de interpretación y de argumentación se ha venido poco a poco imponiendo. Así que yo creo que el principal reto es concientizar a las personas de que hay esa obligación. El otro es enseñarles cómo se debe realizar esto, y eso es un proceso que ya inició, pero que tomará algún tiempo todavía.